Buenas noches, espectadores de M95 Televisión y de 7TV. Estamos una semana más con ustedes en este espacio Pulso Ciudadano que aborda la actualidad política del municipio. Hoy nos acompaña Isabel Pérez de nuevo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos a hablar del último pleno ordinario que se celebró en el Ayuntamiento de Marbella. Se celebra habitualmente los últimos viernes de cada mes y en este caso fue el pasado 31 de julio y estuvo marcado por una cuestión fundamental que fue la negativa del Partido Popular y de Vox a que la residencia del Trapiche tuviese una gestión 100% pública. Antes de los comentarios de Isabel vamos a ver unos pequeños apuntes de los que se habló previamente en el Pleno. A ver, nosotros pedimos que la gestión sea pública para la gente de Marbella y San Pedro, por supuesto siempre acorde a la legalidad. Entonces entiendo que la enmienda no es necesaria. Cuestión de orden, señora Muñoz. La enmienda que se ha presentado realmente, aunque la titule de modificación, es de sustitución, porque suprimen los dos puntos de la moción. Por lo tanto, no sería conforme al reglamento de pleno. Muchas gracias. La propuesta del partido es instar al Ayuntamiento de Marbella a garantizar que la residencia de mayores del Trapiche sea gestionada de forma pública y directa, descartando cualquier fórmula de gestión indirecta mediante concesión administrativa o cualquier otra modalidad de externalización de la gestión del servicio, dejando sin efecto la tramitación de cualquier pliego o procedimiento destinado a su concesión. Y en el segundo punto, garantizar que la residencia de mayores del Trapiche se destine prioritariamente a atender a las personas mayores de Marbella y San Pedro Alcántara, asegurando que el acceso a sus plazas responda a criterios de necesidad social, dependencia y capacidades económicas, con especial atención a las personas con menores recursos. Pues ahí teníamos al secretario del Ayuntamiento, en este caso, pues exponiendo los puntos que se iban a votar a continuación y que contó con el voto negativo, como decíamos, del Partido Popular y de Vox. Sí, además una cosa que llama la atención, es una moción que el Partido Socialista llevó una vez más al Pleno, ya la habíamos llevado en mayo, creo que en mayo de este año llevamos esa moción, porque yo creo que era interesante que los partidos se posicionasen sobre cómo va a ser la gestión de la futura residencia de mayores de Marbella y San Pedro, una residencia que nosotros entendemos y vamos a seguir defendiendo, que queremos que sea pública, que por supuesto puede haber otras residencias privadas, muy bien, pero esta residencia que se ha hecho con dinero de las administraciones, y digo de las administraciones porque no solo ha puesto dinero el Ayuntamiento, también la Junta de Andalucía y también bastante dinero el Gobierno de España. Y queremos que esa residencia sea pública, de gestión directa, que sea para los mayores de Marbella y de San Pedro. Lo repetimos en este pleno, lo dijimos en mayo, y lo raro es que en mayo el Partido Popular, a regañadientes, votó a favor de que esto fuese así. Votó a favor, por supuesto, con órdenes de la presidenta del pleno, de la alcaldesa, que cuando su grupo, el Partido Popular, iba a votar en contra, les dijo que bueno, que había que votar porque era la residencia de mayores y votaron a favor, pero ya vemos que era mentira porque en posteriores declaraciones la señora Muñoz ha dicho que estaban licitando la gestión de la residencia, traducido en palabras para que todo el mundo lo entienda, es que van a privatizarla, van a sacar esa gestión, van a hacer una contratación para que sea privada, en contra de lo que votaron, y ahora sí que han dado la cara en el pleno pasado y han votado en contra de que esa gestión sea pública, de que esa gestión sea para los mayores de Marbella y de San Pedro. A eso votaron en contra el Partido Popular en el pleno de Marbella, el pasado pleno de julio. Claro, esto tiene unas implicaciones porque aparte de la cuestión económica, que evidentemente es importante, también tiene una implicación social, porque sabemos que una gestión privada evidentemente pues no va a ser tan beneficiosa para los vecinos de Marbella y San Pedro como lo puede ser una gestión pública en este caso. Efectivamente, porque es que la finalidad no es la misma. En la gestión privada al final tenemos que tener en cuenta que es un negocio y hay que tener unas cuentas para sacar beneficios, y lo que nosotros pedimos es que no se trata de beneficios, se trata de algo que tenemos que tener en Marbella y San Pedro para atender a nuestros mayores, para que tengan ese lugar en condiciones, que esté gestionado de la mejor manera posible, pero que no sea un negocio, que no se piense en los mayores como en números para sacar dinero, sino en una atención para que estén de la mejor manera posible en el municipio, y eso es lo que nosotros vamos a seguir pidiendo.
pero ya sabemos que el Partido Popular lo privatiza todo. Ahora quiere privatizar la residencia de mayores, ha privatizado el estadio, ha privatizado la residencia a tiempo libre, lo privatizan todo. Bueno, privatiza la gestión, mucha de la gestión municipal está ya privatizada y entendemos que excepcionalmente algunas cosas que no se pueden hacer desde el ayuntamiento hay que privatizarlas, pero no por norma como hace Ángeles Muñoz y el Partido Popular. El caso de la limpieza de Puerto Banús, ¿no? Es el último que... Es el último, es que ya perdemos la cuenta, yo creo que también juegan a eso, porque la limpieza de la fuente, la limpieza de Puerto Banús, la recogida de enseres, que todo está prácticamente ya privatizado. Pues en relación a este asunto hay otra cuestión, porque la residencia del Trapiche lleva años de retraso. Tenemos una foto todos en la memoria histórica que es Ángeles Muñoz colocando aquella primera piedra que ha puesto como 3 o 4 a lo largo de la historia. Esa primera piedra es casi arqueología, arqueología hoy. Una cápsula del tiempo, vamos. Totalmente. Y usted lo ha apuntado antes, a día de hoy, bueno, las obras siguen en marcha, pero claro, con una dotación económica muy importante de fondos europeos gestionados por Pedro Sánchez, por el Gobierno de España. Pues sí, bueno, está la residencia de tiempo libre, la residencia de mayores, todas las tenemos en mente como una de las grandes promesas del Partido Popular. Desde 2007 contamos que va a hacer casi 20 años de esta promesa. Y sí, con varias colocaciones de piedras. Todos tenemos en mente esa foto colocando la primera piedra de la residencia. Eso hace muchísimo tiempo. Hay gente que tal vez no la tenga en mente. Y esta promesa, que parece que va viendo su final después de 20 años, que no es para ponerse ninguna medalla, nosotros nos alegramos de que por fin parece que se va a terminar. Nos molesta que no sea de gestión pública, nos alegra que se vaya a terminar, pero sí que tampoco se puede vender como un logro después de 20 años. Una obra que salió con un presupuesto inicial de aproximadamente 6 millones de euros, de estos 6 millones, el dinero de fondos europeos gestionados por Pedro Sánchez, prácticamente el 50%. Prácticamente casi 3 millones de euros son de dinero gestionados por el Gobierno central, por Pedro Sánchez, que ahí están, para la residencia de mayores. Posteriormente, este presupuesto ha sufrido un incremento, le ocurre siempre a las obras que hace el Ayuntamiento de Marbella. Siempre se licitan por un valor, se dice esto vale tanto y siempre después son casi el 50% más. Yo no sé cuál es la fórmula que tienen, que entra casi al límite de lo legal, porque si fuese más del 50% no sería legal esa subida de precio, pero siempre juegan como ahí al máximo legal, al 50%, pero estamos hablando de que un presupuesto que era de 6 millones se va a ir casi a 9 millones, 3 millones más de euros para hacer la residencia a tiempo libre, que no sé si ha sido un mal cálculo o todas las obras que se hacen en Marbella y San Pedro se hacen con un mal cálculo, o no sé cuál es la estrategia que hace el Partido Popular para conceder estas licitaciones y después permitir estos casi 50% más de presupuesto, que es que al final es un dinero que pagan los vecinos y las vecinas, que no es que salgan de la propia residencia o demás, que son temas que presupuestariamente deberían tenerse en cuenta y que no hacer ese sumatorio de casi el 50% más en todo para posteriormente hacer esos cambios presupuestarios y subidas de impuestos y demás, y el juego de Ángeles Muñoz. Esta historia es un poco cíclica en el Ayuntamiento de Marbella, me refiero a que siempre hay un anuncio de unas obras, no se cumplen nunca, se inician sin presupuesto, sin dinero, todo lo demás, y tiene que venir el Gobierno a solucionar la papeleta, ¿no? Es el caso, por ejemplo, pues ustedes lo visitaron recientemente, la pista de atletismo que se está haciendo en Nueva Andalucía, que se anunció que se iba a construir Traxa, una empresa pública, etcétera, etcétera, y al final pues ha tenido que ser el Gobierno de España el que ponga dinero para que esa obra se concluya, habiendo además, que esto es el colmo del ridículo y del esperpento, habiendo anunciado allí una competición importantísima y, en fin, que no se pudo celebrar, evidentemente, pues porque la obra no estaba hecha. Pues sí, esto es una vez más, estas promesas que no se cumplen, estos anuncios, venta de humo, que muchas veces decimos, pero es que la realidad es que venden humo, porque desde el 2007, que Ángeles Muñoz anunció que iba a hacer una residencia de mayores, es que han pasado casi 20 años, pero es que yo creo que juega como
al despiste, ¿sabes? Como pues lo anuncio otra vez, lo anuncio otra vez, lo anuncio otra vez y cada anuncio le sirve pues para volver a vender humo. Y tal como dice, es cierto, las pistas, esas pistas de atletismo en Nueva Andalucía, esa es donde estaba el polideportivo, que estuvimos visitándolo hace poco para dejar claro que es que ha tenido que venir una vez más el Gobierno de España a solventarle la papeleta a Ángeles Muñoz, pero por supuesto ella no lo va a reconocer, ella siempre va a decir que no hay inversión del Gobierno de España, pero ya estamos viendo que es mentira. Las residencias de mayores, casi el 50% del presupuesto inicial, la pista de atletismo, que es muchísimo más, yo no sé si llega al 85% que pone el Gobierno de Pedro Sánchez aquí a Marbella para que se pueda hacer esa pista, que lo anunciaron, venta de humo, se anuncia y voy a esperar a ver si me viene el dinero de algún lado, hasta que de pronto viene el dinero y la vuelvo a anunciar, que se va a hacer. Vuelve a venir el dinero del Gobierno de España, pero bueno, tenemos muchos ejemplos. El otro día creo que hicimos un recuento de unos 100 millones de euros que había puesto en una serie de obras el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre la mesa para hacer obras en Marbella, y entre ellas también hay que sumar el Hospital Costa del Sol, la ampliación, claro, que también ha tenido que ser el Gobierno, con la gestión de Pedro Sánchez de esos fondos europeos, con los que se pueda terminar esa obra. Claro, eso es importante recordarlo, ¿no? El Hospital Costa del Sol, que se ha concluido precisamente por esa aportación del Gobierno de España, no solo eso, sino Instituto Ciniana, en fin, muchísimas infinidad de obras que se han hecho con los fondos europeos, cuando se está negando constantemente que el Gobierno invierta en Marbella y en San Pedro. Y hay que repetirlo otra vez, fondos europeos, que el Partido Popular fue allí a Europa a decir que no vinieran esos fondos europeos para España, que es tremendo. Continuamos con el pleno celebrado el pasado 31 de julio y en este caso vamos a ver un pequeño corte de la intervención de Isabel Pérez, precisamente defendiendo que los ciudadanos andaluces tengan más inversión en cuanto a sanidad por habitante. Según los últimos datos oficiales publicados correspondientes al año 2024, Andalucía destinó 1.658 euros por habitante al gasto sanitario público. Esto es el último puesto de la media nacional, el último puesto de todas las comunidades autónomas, una media que está en 2.084 euros por persona y donde la comunidad que más gasta llega hasta los 2.332, 674 euros por persona más que en Andalucía. Tenemos una población residente que necesita atención sanitaria durante todo el año, pero es que además tenemos una actividad turística que multiplica la presión sobre nuestros servicios públicos en determinadas épocas. Por eso la planificación sanitaria no puede hacerse únicamente mirando el número de personas empadronadas. Hay que mirar la realidad, y la realidad es que necesitamos más recursos, más profesionales y más capacidad asistencial. Y la Junta mira hacia otro lado, dificultando la labor de quienes trabajan en el Hospital Costa del Sol. Traemos esta moción al Pleno para reclamar a la Junta de Andalucía una mayor inversión sanitaria, para reforzar la plantilla, también reforzar los recursos en el Hospital Costa del Sol y en nuestros centros de salud, para garantizar que ese Hospital Costa del Sol se rellene con el personal que de verdad es acorde con las necesidades de nuestro municipio. Pues lo acabamos de ver y nuestra pregunta es ¿por qué la necesidad de presentar esta propuesta? Estamos viendo cómo el Partido Popular, Juanma Moreno, abandona totalmente la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Como de estar en los mejores puestos, estamos ahora mismo en el vagón de cola. Somos la última comunidad autónoma en gasto por habitante, en gasto sanitario por habitante. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que Andalucía sea la última comunidad autónoma de España en gasto sanitario por habitante. Que estamos a 400 euros de la media, que estamos a 700 euros de la comunidad que más dinero destina por habitante al gasto sanitario. Y no es una cosa que digamos, son números, pero los números van bien y todo va bien. No, es que estamos viendo que no va bien. Estamos viendo cómo las listas de espera son cada vez más grandes, estamos viendo cómo los sanitarios están cada vez más cansados, más agotados, cómo cada vez tienen menos recursos, menos tiempo para atención. Estamos viendo que no está funcionando. Estamos viendo cómo hay derivaciones constantes a la privada. Cada vez hay más conciertos
para atenciones que normalmente se hacen en la pública a la privada, la atención primaria, operaciones, determinadas pruebas diagnósticas. Estamos viendo como, aun pasando todas esas cosas a la privada, como las listas de espera siguen creciendo. Y es que eso no lo podemos permitir. Nosotros vamos a seguir pidiendo que esta inversión en gasto sanitario sea la que debe ser, cercana a la media o superior, que no seamos los últimos, que si podemos ser los primeros, mucho mejor, pero que lo que no podemos es ir abandonando la sanidad pública porque es que al final se está notando, y más en una ciudad como Marbella, que, como también comenté en el Pleno, ve su población aumentada en determinadas épocas de verano, que necesita una planificación y un refuerzo muy grande en verano, pero que estamos viendo que no funciona la sanidad pública durante todo el año, que no hay ningún apoyo de la administración competente, que es la Junta de Andalucía, en ello. Directamente en sanidad, pero tampoco la Junta de Andalucía, la competente también en los otros temas, dice nada en los problemas de los sanitarios para poder venir aquí a cubrir bajas que no encuentran vivienda. La Junta de Andalucía mira para otro lado. Y tampoco cuando les reclaman que por favor necesitan un transporte colectivo, un transporte público para poder ir a trabajar al Hospital Costa del Sol desde las otras zonas de alrededor, desde los otros municipios de alrededor, de donde vienen a trabajar otras personas a ese hospital, a ofrecer la atención sanitaria. Un autobús que lo pagaban ellos, pero que ahora eso es inasumible y se lo han pedido a la Junta, pues también mira hacia otro lado. O sea, ya no es directamente que se está cargando la sanidad pública de forma directa, sino también desde otras formas indirectas, como es no trabajar por la vivienda asequible para la gente que viene a trabajar, o por ejemplo no favorecer un transporte público que pueda cumplir unos horarios de trabajo al Hospital Costa del Sol. Insistimos mucho en la residencia de tiempo libre, pero es que ha sido realmente pues una privatización que ha dolido, porque precisamente esas instalaciones se podían haber dedicado a sanitarios del Hospital Costa del Sol, como ya se hizo durante la pandemia, a otro tipo de funcionarios, trabajadores, en fin, a miles de personas que necesitan una vivienda en nuestro municipio y que no la tienen y que por tanto pues no pueden decidir venir a Marbella pues porque no encuentran una vivienda asequible en relación al sueldo que reciben. Pues efectivamente, la Junta de Andalucía, como competente en temas de sanidad, debería trabajar porque las condiciones de los hospitales o de los centros de salud en nuestro municipio fueran las mejores y que el personal que allí trabaja esté en las mejores condiciones posibles, y favorecer, si no pueden venir a cubrir bajas o a trabajar, elegir plaza aquí en Marbella, pues tratar de favorecer esas circunstancias, cuando más que la residencia de tiempo libre es también propiedad de la Junta de Andalucía. Y perfectamente podría haber articulado esa solución para trabajadores de la administración autonómica, para otros tipos de trabajadores. Es que tiene tantas posibilidades y tal número de módulos de vivienda que se podían hacer muchas opciones de ofrecer esas viviendas a gente que realmente las necesita Marbella, y ellos necesitan esas viviendas. Pero la Junta de Andalucía mira para otro lado y el Partido Popular aquí también mira hacia otro lado, porque no es capaz de pedirle nada a la Junta de Andalucía, no es capaz de pedirle un milímetro, nada a Juanma Moreno, y eso no es de recibo, porque aquí, Ángeles Muñoz, aquí el Partido Popular debería mirar por el interés de los vecinos y las vecinas, pero está mirando por el interés de su partido y por no molestar a Juanma Moreno. Regresamos al Pleno porque también hubo otra propuesta en cuanto a renaturalización de nuestras calles y nuestros barrios, una propuesta interesante que consiste, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar otra vez de nuevo con Isabel Pérez. La Organización Mundial de la Salud alerta de que las altas temperaturas que estamos sufriendo incrementan la mortalidad, y para eso hay que adaptar las ciudades a esta nueva realidad. Vivimos en un municipio con un alto desarrollo urbanístico, un desarrollo que se ha hecho sin tener en cuenta esas necesidades para la adaptación al cambio climático y sin pensar en las zonas verdes ni en las infraestructuras más básicas. Existen datos que aseguran que coberturas arbóreas de 30% o más hace que se reduzca la temperatura en las calles casi en 4 grados. También el uso de materiales con una menor absorción de calor.
Sin embargo, ni la elección de los materiales en las calles ni la gestión del arbolado en nuestro municipio van en la dirección correcta para mitigar los efectos del cambio climático. En cada obra de una calle se arrasan todos los árboles de gran porte, árboles de verdadera sombra, o hay una gestión insuficiente del patrimonio arbóreo existente, o también se cambian materiales para peor, como cambiar adoquines por asfalto. Hay que replantear la gestión de los parques, de los jardines municipales, no como un elemento decorativo, sino como algo absolutamente necesario para reducir las temperaturas de las calles, mejorar la calidad del aire, incrementar la biodiversidad. Hay que proteger los árboles maduros existentes. Para esto ya pedimos en su momento que se hiciera un plan director de arbolado en nuestro municipio, en enero de 2022. Entiendo que este plan director está en marcha, pero es que hace ya 4 años y medio de que se aprobase esta propuesta y esto es absolutamente necesario. Tenemos que trabajar por renaturalizar nuestro municipio y esto hará que se mejore la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Marbella y San Pedro. Esto es lo que pedimos en esta moción. Trabajar por un municipio que soporte mejor los efectos del cambio climático y que minore las temperaturas. Y para esto hay que cuidar, no queda otra, nuestro patrimonio verde. Esta propuesta que defendió el Partido Socialista en este pleno se unía a otras, como ya hemos escuchado, como por ejemplo el plan del arbolado, que sí, que se licitó también otra externalización, sí, pero que no se ha impulsado, no se ha puesto en marcha. Sí, nosotros pensamos que esta era una propuesta que debíamos volver a traer, volver a hablar. No es la primera que traemos en este sentido, pero sí hay que volver a traerla más, que era pleno de julio, estamos ya en agosto, pero era el pleno de julio y hay que volver a recordar que tenemos que trabajar desde lo municipal, porque nuestras ciudades, nuestros municipios soporten mejor los efectos del cambio climático, que estamos viendo que están ahí. Tenemos una ola de calor tras otra, tenemos graves incendios mucho más virulentos, en invierno tenemos lluvias muy torrenciales. Tenemos que preparar los municipios para poder asumir todos estos cambios que nos están llegando. Y ahora pues nos tocaba hablar del calor, esas altas temperaturas que están produciendo muertes, que es que hay que hablar también como en clave de salud cuando hablamos de cambio climático, de los efectos del cambio climático. Y entendemos que es importante tratar a las ciudades de forma que las acciones que se tomen sean para renaturalizarlos, para volver a pensar que, por ejemplo, como ya comenté en el pleno, que esas masas de árboles del 30% de cubrir o más, pues pueden bajar la temperatura de nuestras calles. Y es que estos son datos científicos, pero es verdad que todos lo hemos notado. Cuando paseamos por una calle al sol que tiene árboles, se pasea mucho más fresco que cuando paseamos por otra donde no los hay, o donde los han talado y han colocado árboles de pequeño porte ahora, y que tienen que pasar muchos años para que esos arbolitos pequeños tengan ese porte y tengan esa cubrición para producir sombra que tienen los que ya han quitado. Eso es lo que pedimos, que se hagan las cosas con perspectiva, que se haga la cosa con una planificación. Ya lo pedimos hace 4 años y medio con ese plan director de arbolado, que lo que pretendíamos era pues eso, contabilizar cuántos árboles tenemos, cuáles son los que están peor y los que hay que hacerles tratamiento. No estamos en contra de que si un árbol está enfermo, mal, o está a punto de caerse o está con pérdida de esa estabilidad, haya que talarlo. No estamos en contra. Cuando haya que talar un árbol se tala, pero es que lo que estamos viendo con el Partido Popular es que esa es la norma, es talar grandes masas de árboles. Si se hace una obra, talar todos los árboles. Lo que estamos pensando es que lo miren como unos artículos casi de lujo que nos pueden aportar estar más confortable en las ciudades y que al final eso se repercute en la salud de la gente, que es que no estamos pensando, como también decíamos, que esto es algo ornamental, que esto es algo porque las calles se ven más bonitas, que también, pero lo que estamos hablando es de salud, estamos hablando de pensar con la mente de las circunstancias actuales en un municipio que además que tiene una gran población, que además recibe mucha población turística, o sea que sí, ya también les decía, si no lo queréis mirar por la gente de Marbella y San Pedro, hacerlo en clave de dinero, porque la gente cuando viene de turismo, si la ciudad es más confortable, pues repetirá, y si aquí vienen y ya no tenemos estas temperaturas tan suaves como teníamos antes, pues
pues no repetirá. Yo creo que es algo muy importante de que se acometa y también estuvimos recordándole pues esos refugios climáticos que ya en su momento también hablamos, y yo creo que es algo de vital importancia de cara ya a la imagen de Marbella, pero también al tema sanitario. Otras de las cuestiones que se plantean en todos los plenos que se celebran en el Ayuntamiento es la cuestión económica. Sabemos que el Ayuntamiento se ha endeudado considerablemente desde el año 2017, desde que el señor Bernal dejó de ser alcalde de Marbella, y queríamos saber si la capacidad económica del Ayuntamiento es suficiente para llegar a las obras que necesitan nuestras calles y nuestros barrios. La verdad es que no hay ninguna correlación entre lo que el Ayuntamiento recauda. Sabemos que han subido todos los impuestos posibles, han subido también las tasas posibles. De hecho, en el último pleno hubo una subida de lo que se paga en los cementerios. Este equipo de gobierno, el Partido Popular, ha subido todo. Ha subido el IBI, de todas las clases, del residencial, del hotelero, de todos los sectores. Ha subido el agua, ha subido la tasa de basura, que por mucho que lo repita el Partido Popular, es algo que cobra el Ayuntamiento, lo cobran ellos hacen la ordenanza de recogida de residuos y parece que no son capaces de hacerlo con menos dinero y tienen que subir la tasa para que todos los vecinos paguen más, que ya están llegando esos recibos. No hay una correlación directa entre lo que los vecinos pagan y luego lo que obtienen, porque lo que estamos viendo es que el Ayuntamiento, tal como dices, cada vez tiene una deuda mayor, cada vez se necesita más dinero para poder pagar todas esas privatizaciones o para poder incluso pagar sueldos astronómicos de directores generales, de cargos de confianza, que cada vez son más y cada vez lo vemos menos, porque hay gente que está cobrando del Ayuntamiento con un cargo de confianza que no sabemos cuál es su función. Esto es una realidad. Cada vez el Ayuntamiento necesita más dinero, cada vez la gente lo nota menos. Pero es que el siguiente ejercicio, el siguiente año, el Ayuntamiento necesita más dinero que el año anterior. Y los vecinos cada vez reciben menos. Y esto es lo que estamos viendo. Al siguiente año, el Ayuntamiento necesita más dinero. ¿Qué hace? Pedirle dinero al Gobierno de España, a ese fondo de ordenación. Se le pide dinero al Gobierno de España y hago otro plan de ajuste y digo que voy a subir otra vez impuestos. Y así es como está jugando el Ayuntamiento de Marbella. No nos cansamos de repetirlo, tenemos una deuda estructural que no hay manera de, no es decir, pues mira, pido dinero al Gobierno de España, con esto termino de pagar las cosas que me he pasado un poco este año porque he hecho esta inversión y necesito un poco más de dinero. No, es que es un gasto estructural de todos los años. Todos los años hace falta todo ese dinero que el Ayuntamiento no tiene. Y todos los años hay que pedir préstamos. Y de esa deuda cero que nos dejó Pepe Bernal, pues ahora estamos en números de mayores deudas que nunca en este Ayuntamiento. Y eso no lo va a pagar nadie del Partido Popular, lo vamos a pagar entre todos, los vecinos y las vecinas. Y tenemos que tener claro que además no hay una correlación directa, que no es decir, vale, es que el Ayuntamiento gasta mucho, pero tenemos Marbella, tenemos San Pedro, tenemos los barrios, tenemos los jardines, tenemos todo muy bien. Pero lo que estamos viendo es que hay mucho dinero gastado en privatizaciones y demás que no sabemos si son absolutamente necesarias y no hay un resultado que los vecinos vean que Marbella y San Pedro esté mejor que nunca. En cuanto a las cuestiones que más preocupan al Partido Socialista, y lo vemos pleno tras pleno, son precisamente la vivienda o el acceso a los servicios públicos, sanidad, etcétera, etcétera. En cuanto al Partido Popular, ¿qué nos puede decir de las propuestas que llevan y cuáles son sus principales preocupaciones? Bueno, sus principales preocupaciones es siempre mirar hacia otro lado. Es como donde gobiernan no quieren tener competencia. Esa es su principal preocupación, decir yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa que me lo dé otro, yo no tengo la culpa que me lo dé otro. Pero hay que tener claro que municipalmente ellos tienen muchas competencias y mucho trabajo por hacer. Hablemos solamente del tráfico en nuestro municipio. Mira si tienen trabajo para poder establecer un municipio con unas condiciones de tráfico un poco mejor, o al menos estudiar realmente qué usos tengo en un sitio, qué usos tengo en otro, cómo se llega de los usos imprescindibles a la gente, un poquito de esa planificación que vemos que no hay, en temas que son absolutamente municipales.
y por supuesto tampoco le van a pedir nada, ya lo he dicho, tampoco le van a pedir nada a la Junta de Andalucía, donde también es competente el Partido Popular y Juanma Moreno, que también tienen muchísimas competencias. Tienen competencia en materia de vivienda, tienen competencia en materia de sanidad pública, de educación pública, de dependencia, tienen muchísimas competencias, pero por supuesto tampoco le van a pedir nada, van a decir que la culpa es de otros, y ese es el juego que está teniendo el Partido Popular aquí, bueno, y que tiene muchos sitios, pero ese es el que está teniendo aquí. Nada es mi culpa y todo se lo tengo que pedir a donde no esté gobernando el Partido Popular. Exacto, ¿no? A donde no esté gobernando el Partido Popular, porque hemos pasado de pedir un montón de cosas a la Junta de Andalucía a que ahora no se le pide absolutamente nada. Eso es que llama la atención, pero es que esa es la realidad. Antes todo era culpa de la Junta de Andalucía, cuando gobernaba el Partido Socialista, ahora no es que ya no sea, no es que no le digan y me callo y no digo nada, no, es que voy a hacer las cosas que le corresponden, o voy a intentar hacer las cosas que le corresponden para que luego venga Juanma Moreno a hacerse las fotos. Y ya es tremendo, porque ya está bien que los vecinos de Marbella y San Pedro seamos los maltratados de la Junta de Andalucía y que aquí se haga todo lo posible porque parezca que Juanma Moreno es una estrella. En el pleno celebrado el viernes también hubo un turno de ruegos y preguntas que nos gustaría que contase a los espectadores cómo funciona y cómo llegan esas preguntas al Partido Socialista, por qué se plantean, etcétera, etcétera. Bueno, la parte de ruegos y preguntas es una parte mucho más dinámica del pleno, en la que la oposición tiene 1 minuto para presentar una pregunta o un ruego y el equipo de gobierno nos responde en otro minuto. Y lo que el Partido Socialista hace, en realidad yo creo que así es como funcionan todos los grupos, pero lo que nosotros hacemos es pues tratar de escuchar los problemas de la gente. ¿Cómo nos llegan? Pues cuando visitamos los barrios, cuando estamos paseando por las calles, cuando estamos relacionándonos con la gente visitando los sitios, o a través de un canal también que tenemos nosotros en la web del partido, donde todo el mundo puede darnos su queja o decirnos, mira, a mí me pasa esto en mi barrio, no me lo solucionan, ¿qué puedo hacer? Pues normalmente nosotros somos como esa correa de transmisión, hacemos ese ruego, esa pregunta en el pleno. Estas preguntas nosotros las presentamos antes, hay que decirlo, ¿no? Nosotros al equipo de gobierno se las presentamos un par de días antes o así, si no recuerdo mal, y entonces ya el equipo de gobierno las tiene cuando es el pleno. Y se ha podido informar o se ha podido ver si que hay o que no hay en ese ruego o en esa pregunta. Y normalmente pues intentan que cuando lleguen al pleno, para que no podamos hacer esa pregunta o demás, que a nosotros nos parece muy bien, es arreglar el tema que nosotros hemos llevado. Nos ha pasado en muchas ocasiones que hemos llevado temas que, oye, pues antes del pleno se han solucionado o que posteriormente se han solucionado, con lo cual pues es una vía muy dinámica que tenemos de tratar de solucionar problemas del municipio que le afectan directamente a la gente y que llegan a un montón de, bueno, llegan a todo, a cualquier problema que afecte a lo municipal, que afecte al ayuntamiento o que pueda solucionar el ayuntamiento. También a través de las redes sociales, ¿no? Los vecinos también se pueden poner en contacto y en fin, y se suele hacer y es muy sencillo, muy fácil. En el teléfono en la web, PSOE Marbella, hay un teléfono móvil al que pueden llamar, enviar WhatsApps, de todo. Sí, por si nos quieren mandar fotos de lo que sea, además. De hecho, por ejemplo, en este pleno pues hubo muchos temas de árboles, pidiendo podas porque había problemas que entraban las ramas en las ventanas de la gente, temas de limpieza muchos, temas de arreglos puntuales. También nos hicieron quejas de las urgencias del ambulatorio de las Albarizas, temas como estos que la gente lo sufre en sus carnes, digamos, o le está alterando su vida diaria, que no encuentran la forma, a lo mejor han hecho algún registro de entrada, pero es un poquito más farragoso o demás, y lo hacen a través de nosotros, y nosotros lo llevamos al pleno para que eso se pueda solucionar, o al menos para que el equipo de gobierno tenga constancia de que ese problema existe. Claro, eso es lo que necesitábamos, esa explicación, ¿no? Que son temitas pues un poquito más pequeños, pero que sin embargo pues afectan mucho al día a día de los vecinos, o sea, de limpieza incluso de alcantarillas también, ¿no? Eso es.
de cositas Eso. así que, en fin, que hacen que también la política se vea como algo que soluciona las cosas, Pues ¿no? sí, que así de la política municipal, ¿no? Que al final es como la más cercana a la gente, Ahí como está. en realidad esos pequeños detalles que pueden parecer una cosa nimia, ¿no? Hablando en relación con otras cosas, como hablar del tema de solucionar el problema de la vivienda y demás, pero es que ese problema, solucionárselo a una familia a lo mejor pues es mucho y le facilita la vida, y es que para eso, ¿no? También Está la política, ¿no? Para eso es la política. Eso es arreglar esas cosas es fundamental, claro. Pues estamos en plena temporada alta, ya estamos en el mes de agosto, parece que todo el mundo ha decidido venir a Marbella por la situación de colapso del tráfico que hay, y me imagino que querrá dirigir unas palabras en relación a la situación del mantenimiento y el estado general de limpieza de la ciudad, que ya es un tema recurrente, pero también es cierto que es uno de los temas de los que el Partido Socialista recibe más quejas. Efectivamente, muchas de estas quejas que decimos de los ruegos y preguntas vienen desde el punto de vista de la limpieza en nuestro municipio. No es la primera vez que lo decimos y lo volvemos a insistir. Tenemos un problema con la limpieza en general. Antes estaba localizado en algunas zonas, pero ya es generalizado en nuestro municipio el estado de las calles, el acúmulo de las basuras y el olor, incluso en algunas zonas. Volvemos a insistir que nuestro municipio, aparte de ser un municipio turístico, aparte de que tenemos que tener la mejor imagen, que tenemos que tener la mejor limpieza en las calles, aparte somos un municipio con mucha gente viviendo aquí y queremos que nuestro municipio esté en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, lo más limpio posible. Así que volvemos a insistir al equipo de gobierno, al área que le corresponda, a la alcaldesa, que queremos nuestro municipio, queremos Marbella, San Pedro, queremos que todos los barrios estén lo más limpio posible y no lo están. Están que te pega, están de imagen tremendo, si vas paseando el acerado tiene un estado lamentable y pensamos que ahí se puede hacer muchísimo más. E incluso el centro, ¿no? Todo, o los sitios concurridos como el paseo marítimo, que en fin, los solemos frecuentar bastante y es el mantenimiento. Es que ya no, yo creo que ya no, antes era determinada zona y demás, pero ya es generalizado, ya, no sé, a lo mejor lo hacen para que no llame la atención más una cosa que otra, pero queremos que todo esté bien, no que todo esté mal. Queremos mucha más limpieza en nuestro municipio, esa sería la petición. Pues hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos que nos están escuchando. Muchísimas gracias también por vernos, por acompañarnos aquí en M95, en 7TV. Nos volveremos a encontrar antes de que regrese el programa que se hace habitualmente en este horario, a las 10:30 de la noche los lunes. Muchísimas gracias por su atención, que pasen un feliz verano.